Amén. Amén. Toma tu lugar. Mientras buscas en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 19. Jesús ha estado enfrentando todos los momentos más agudos, más adversos. Y este día es el clímax, el tiempo en el cual todas las palabras proféticas se cumplirían, donde todas las exigencias divinas de la ley tendrían su cumplimiento, donde el gran amor culminaría en una entrega total e incondicional, donde entonces se convertiría la gran verdad establecida desde el principio, la bendición que Dios le dio a Abraham, de que en él y en su simiente vendría la salvación a los gentiles. Y qué gran verdad que tú y yo hoy podemos tener el acceso al trono de la gracia, pero no por nuestro esfuerzo, no por nuestra habilidad, sino por el alto costo, el precio de una vida. ¿Y qué vida? La del Hijo de Dios. Este día, en el tiempo terrenal de Jesús, llega al clímax, donde todas las circunstancias ahora inciden en su vida, en su salud, en su anatomía física, confrontándolo con el dolor, la angustia, el sufrimiento, donde siendo desechado y aún escarnecido por su propio pueblo. ¿Pero qué lo sostenía? ¿Cuál era la razón real de él descender para estar presente y tomar el lugar que nos correspondía? Tú y yo somos la razón por la cual él descendió. El propósito de la encarnación no fue únicamente la celebración de su nacimiento, sino todo señalaba y apuntaba a aquel glorioso día en Jerusalén, como hoy lo veremos. Porque la encarnación era el testimonio de la verdad divina para completarse en el tiempo, en el lugar y en el momento señalado por Dios para cumplir el propósito, que el amor divino se extendería para traer vida, perdón y libertad a los cautivos. Y qué agradecimiento nosotros deberíamos tener. Jesús ahora enfrentaba a solas todas las condicionantes. Sus discípulos ahora estaban lejos. La traición de Judas había acontecido y Jesús conocía anticipadamente esa traición. Cualquiera pudo haber sido, no era Judas el señalado. Cualquiera tenía la libertad de tomar esa condición, pero Judas eligió ese camino. ¿Y qué impacto? Porque el círculo pequeño del Señor se convirtió en un escenario crítico, pero Él nunca guardó un odio, un rechazo, una amargura. Él aún le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Pedro ya lo había negado. Pedro ya estaba llorando amargamente porque su impulso de decir: yo estoy contigo, yo lo haré, yo moriré contigo. Y el Señor le dijo: Pedro, espera, antes que el gallo cante 3 veces me negarás. Los otros 9, cuando fue el arresto de Jesús, corrieron y lo abandonaron. Ahora él estaba solo, enfrentando la batalla para la cual él nació, para la cual él descendió. Nada estaba lejos de su conocimiento. Él sabía perfectamente cada evento a ocurrir. Lo que no sabía era el dolor tan profundo que en su humanidad causaría. Porque no había experimentado el dolor hasta encarnarse. Qué tremendo. ¿Pero qué lo motivó? Antes de todas las cosas, Él conocía nuestra necesidad. Aun cuando tú y yo rechazamos una y otra vez su invitación
y su propuesta, nosotros éramos rebeldes por naturaleza, caminando en dirección opuesta a su voluntad. Pero aún así Él no le importó, porque era más importante venir y dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. El alto costo lo aquilató, lo valoró, pero el peso de su amor fue superior a cualquier dolor. Y esto es precisamente lo que hoy necesitamos darnos cuenta, que Jesús no necesitaba ni necesita el día de hoy que las personas tengan misericordia por ver a un hombre golpeado, masacrado. Él vino porque conocía que la única forma posible de que el ser humano tuviera un encuentro con Dios sería a través de ser Él el sustituto personal de cada uno de nosotros. Él abrazó mi deuda sin objeciones. Él tomó mi carga sin ningún lamento. Él abrazó mis derrotas, mis fracasos, mis enfermedades, mi bancarrota moral y espiritual, sin decir una sola palabra, porque su amor supera cualquier condición. Y esto es precisamente lo que el día de hoy se estaría cumpliendo en Jesús. El tiempo señalado. Él conocía perfectamente qué acontecería, pero ahora enfrentaba dos juicios, ¿sí? Dos juicios, uno religioso y uno civil. Y es ahí donde tú y yo necesitamos dar una respuesta, un veredicto, si era culpable o inocente. Por eso una gran mayoría de personas cree que va a ir al cielo porque ellos son mejores, porque sus buenas obras aparentemente serán el medio, el canal que les va a abrir los cielos. Cuando, ¿qué obra puede hacer cualquier persona que el Señor Jesús no la pagó con creces? Y ese es el punto. Jesús fue llevado con Caifás, el sacerdote supremo, conjuntamente con el Sanedrín. Y de esta manera enfrentaría el primer paso del proceso final de llegar a la conclusión que tú y yo conocemos. Pero Jesús se mantuvo erguido, se mantuvo firme, no negó quién es. Otros cuestionaron su identidad, pero él dijo ser lo que es. Y él probó ser lo que dijo ser. Acompáñame en los versos entonces 28 al 30. Juan 19. Después de esto, de todo lo que estamos hablando, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos, los soldados, empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta es la conclusión. Pero ¿cómo llegar ahí? Cuando los diversos procesos son los que nos van a decir exactamente la razón, el motivo y la trascendencia de su entrega de amor. Él fue llevado ante el Sanedrín para ser cuestionado por decir que él era el Hijo de Dios. Y las autoridades religiosas, lejos de corroborar por las Escrituras, por los testimonios o verificar los hechos de la vida de Jesús desde su nacimiento, su vida en toda su expresión hasta ese momento, las autoridades determinaron tener una postura de condenación antes de saber el Hijo de Dios. Es decir, diciendo ser igual a Dios. Y para Caifás, que recordarás, fue el que como sacerdote profetizó que era mejor que muriera un solo hombre y no la nación. Y profetizó porque era el sumo sacerdote ese año.
Y era la verdad a la cual se estaba realizando. Jesús dijo ser la verdad encarnada. El Dios hombre, nacido de mujer para ser semejante a nosotros y llevar el peso de nuestra carga. Pero los líderes religiosos determinaron que sus intereses estaban por encima. Su negligencia siempre fue ser más fariseos que objetivos. Determinaron cerrar sus ojos para no ver la verdad. Rechazaron la verdad y abrazaron la mentira porque era más importante para ellos permanecer con la riqueza de la nación. Jesús ya lo había declarado previamente en una parábola cuando dijo: un hombre rico hizo un lagar, una torre, la rodeó y la rentó a unos labradores. Y a unos en su tiempo los envió para cosechar o recoger los frutos, y ellos algunos golpearon, algunos maltrataron y a otros asesinaron. Ellos sabían perfectamente que Jesús, cuando dijo esta parábola, estaba hablando de ellos. Pero Jesús reiteró y dijo, y finalmente envió al Hijo. Y estos dijeron: matemos al Hijo, al heredero, para quedarnos con todo. Jesús conocía absolutamente todas las cosas. Pero la élite judía prefería amar la liturgia, las leyes, que amar al autor de la vida, al eterno y soberano Señor. Ellos decidieron acusarlo porque la ley de Moisés menciona que alguien que desea o usurpara esta condición debería ser asesinado. En otras palabras, Jesús conocía perfectamente que sus acusadores no mirarían la verdad, solo buscarían sus propios intereses. Y qué tremendo que el día de hoy tenemos también condiciones muy similares, cuando la verdad deja de ser la verdad para abrazar la mentira y colocarla como la gran verdad. Cuando los líderes religiosos aman más posiciones, posturas, riquezas, que amar la verdad, preservarla y continuar predicando esa verdad. Ese es el propósito por el cual Jesús vino sobre la faz de la tierra, a mostrar la verdad, porque la encarnación es el testimonio de la verdad. Qué impactante. Pero este juicio no estaría completo sin no tener el soporte legal para poder cumplirse el propósito de estos líderes de acabar con la vida de Jesús. Y fueron temprano a despertar a Pilato. Era muy de mañana, probablemente antes de las 6 de la mañana. Qué terrible. Cómo la maldad se apresura a cumplir sus planes. Cómo es que la perversidad del corazón se hace evidente en sus acciones. Por eso es necesario que tú y yo abramos nuestros ojos y nos damos cuenta que la conducta de las personas declara lo que son. Lo que las personas hablan y dicen revela lo que vive dentro de ellos. Es decir, lo que está dentro se hace visible y audible a través de lo que hacen y dicen. ¿Qué lecciones? Así que fueron a levantar a Pilato antes de las 6 de la mañana. Pero qué ironía. Cuando Pilato los recibe y desea recibirlos dentro, ellos se abstienen porque no querían contaminarse. Cuando ya estaban condenando al justo. Cuando estaban haciendo trampa y buscando cómo destruir al heredero. Y qué impactante. Porque ahora ellos estaban buscando que el brazo de la ley ejecutara la acción que ellos no podían lograr. Es decir, ellos estaban bajo una autoridad superior que era el gobierno de Roma. Y ese es un problema con los gobiernos religiosos. Por eso nuestro país tiene una gran ventaja. Benito Juárez hizo esa separación de las leyes, de cambiar y no mezclar
que la autoridad religiosa gobernara sobre la civil. Recuerden eso. Es más importante el gobierno civil democrático, como lo establece la Biblia, que tener un gobierno religioso. Por eso tenemos los problemas en Medio Oriente. Es importantísimo que tú y yo tengamos muy claro todas estas cosas. Pilato, el representante romano de la ley. Él ve a Jesús atado, golpeado, y dice, ¿de qué lo acusan? Y ellos empezaron a decir, él dice ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios, y nosotros lo hemos acusado de blasfemia y por lo tanto nuestra ley dice que debe morir. Y Pilato dice, ¿qué? Esto no es un argumento legal. Fíjate bien. Pilato conocía la ley romana, que hasta el día de hoy se preserva el derecho romano, que eso es algo que tú debes de recordar muy bien. El derecho romano establece hasta el día de hoy, que es donde la jurisprudencia se manifiesta, que nadie es culpable hasta demostrarse lo contrario. Pilato entonces abre los espacios, pero tiene dos cosas Pilato, permíteme agregar. Pilato tiene una audiencia pública con todos ellos frente a Jesús, pero después coloca a Jesús dentro para tener una audiencia privada con él. Y es donde surge lo más importante. Es donde entonces nos damos cuenta de qué verdaderamente estaba Pilato buscando. Pilato empieza a decirle, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú una amenaza para Roma? Porque objetivamente ver a Jesús atado, humilde, golpeado, herido, no representaba una amenaza para Roma. ¿Tú crees que representaría algo para Roma? Pero ahí estaba Jesús. Pero la insistencia del sacerdote, el Sanedrín, pero también la audiencia pública, buscando asesinar al autor de la vida, buscar acabar con quien les dio vida, libertad, quien los sostuvo a lo largo de todos los siglos y hasta el día de hoy sustenta a la nación de Israel. Pero su ceguera era superior. ¿Y qué influencia pueden ejercer los líderes que aún trataron de alentar al pueblo para gritar, crucifícale, crucifícale? ¿Cómo debemos aprender lecciones en esto? Y aquí es lo que me gusta a mí, que es muy importante. En el capítulo anterior, en el capítulo 18, en el verso 28-32, fíjate lo que dice. Verso 32. Para que se cumpliese, 18-28, perdón. 18-28. Llevaron a Jesús. ¿Dónde estoy? Ay, Dios mío. Si me ayudas a buscar. No, aquí está. Verso 37. Dice, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La acusación que habían hecho los líderes religiosos, no se habían atrevido a indagar en las Escrituras. Recuerda, la norma del creyente no son los acontecimientos ni las propuestas externas, es la veracidad de la palabra de Dios la que debe imperar
en nuestra vida en hacer un juicio y aquilatar las cosas. Tenemos que aprender que no son lo externo ni sentimientos, es qué dice la palabra. Por eso Jesús siempre citó las Escrituras. ¿Cómo no pudieron reconocer la Escritura que decía que entraría en un pollino montado? He aquí, alégrate que tu rey entra en un pollino. ¿Cómo no pudieron percibir las Escrituras? ¿O sería que solo mantenían una posición religiosa para un interés de enriquecerse en vez de velar por el bien del pueblo? Pilato entonces hace esta pregunta, ¿tú eres rey? Y Jesús dice, yo para esto he nacido, para ser rey y dar testimonio de la verdad, pero aquí es donde necesito llevarte. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió de ahí. ¿Sabes? Pilato perdió su presente y su futuro por no esperar la respuesta del Señor. Él dejó inconclusa la respuesta. Él salió. Él estaba frente a la verdad encarnada. Estaba frente a la verdad eterna. Y podía escuchar de sus labios la revelación de la verdad, como él estaba preguntando. Pero ¿cuántas veces nosotros no deseamos la verdad? Preferimos salir, alejarnos, que escuchar la verdad de alguien que tiene la verdad. Y en ocasiones preferimos sustraernos que enfrentar la verdad, porque la verdad no solo puede incomodar, puede corregir y llevarnos a una dirección correcta. Porque la verdad es la esencia de la vida en la cual tú y yo necesitamos movernos. Mucha gente vive en fantasías, mucha gente vive abrazando el error porque es lo que les agrada y viven con personas que les alientan a vivir en el error. Pero si algo tenemos que aprender es a decir la verdad en amor. Por eso el apóstol Pablo decía, me he vuelto tu enemigo por decirte la verdad. Pilato hizo una pregunta enorme y estaba frente a aquel que es el eterno y soberano Señor, que pudo darle la respuesta requerida. Pero al salirse Pilato, eligió el silencio y no escuchar la verdad. Qué importante es que nosotros aprendamos a escuchar del Señor la verdad. Él nunca dirá algo opuesto. Él siempre se enfocará en llevarnos a la verdad. Pilato perdió su oportunidad. Estaba frente al destino en el cual él caminaría en poco tiempo. Las crisis de su vida serían derivadas de su ausencia de capacidad de escuchar a quien es la verdad. Y mientras estaba en ese conflicto, su esposa le hace un llamado, su esposa Claudia, y le dice, no tengas nada que ver con este hombre justo. ¿Cómo es Dios tratando de dar a conocer sus planes? Y el mundo parece cada vez más abstenerse de escucharlo. Y Pilato declaró, no encuentro nada en él. Es decir, delante de la ley civil no existía argumentos, acusaciones, hechos que determinaran una declaración de culpabilidad. Culpable o inocente era Jesús. Pero ¿sabes? La gran influencia de ese liderazgo fue capaz de hacer cambios en las decisiones de Pilato. Porque si tú lo perdonas, te constituyes en enemigo de César. Y para él fue más importante la popularidad, el quedar bien con las personas de la élite, que mantener una postura definida y decir, es inocente. Por eso la Biblia dice que Jesús nunca cometió un pecado. Porque si hubiese sido culpable, era un pecador. Jesús tomó nuestras faltas. Él se hizo pecado, pero nunca cometió pecado.
La copa que él estaba hablando en Getsemaní era una copa donde todos los pecados, porque uno dice, ¿qué tenía? ¿Qué contenía esa copa? ¿Qué bebió? Era tus faltas, mis faltas. Y si empezáramos a sumar las faltas de una ciudad o de un país, agregándole las del mundo entero, imagínate el dolor, lo amargo, la crisis que Jesús estaba sosteniendo. La acusación finalmente fue golpeado, herido, y dice el libro de Isaías, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras faltas. Jesús conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Él tenía el control de los eventos, es decir, nada ni nadie podía quitarle la vida. Él tenía la capacidad de darla, pero lo hizo por amor. Él soportó el dolor, él soportó los azotes. Pero permíteme agregar, la ley judía era más blanda que la ley romana. Porque la ley judía eran azotes con vara. Pero la ley romana era azotes con un garfio, que cada vez que golpeaba, retiraba la carne y dejaba heridas. Y en ocasiones propiciaba la muerte ahí. ¡Qué perversidad! ¡Qué maldad tan grande! Pero Jesús había dicho anteriormente que si el Hijo fuera levantado, a todos atraería a él mismo, dando a entender que no sería una muerte como los judíos, sino sería una muerte como los romanos en la cruz. Y la acusación fue, eres culpable. Y es donde empieza la agonía, el Calvario. Aquella vía dolorosa se convertiría entonces en el escenario donde Jesús caminaría con aquella cruz. Y no era el peso de la madera lo que realmente era ya el desgaste total, porque Jesús ya estaba sin dormir, herido, desangrado, con una corona de espinas, con un rostro desfigurado. Pero él guardó silencio, porque conocía que la única manera posible de llegar al final era mantenerse supeditado a la voluntad de Dios y llegar a la cruz, al Calvario, donde el precio se completaría. Qué tremendo, qué amor tan grande. ¿Cómo valoramos ese amor? Qué inmenso sufrimiento experimentó, mas no abrió su boca. Él pudo haber hecho algo inmediatamente, pedir legiones de ángeles y cambiar su escenario en un instante. Pero él conocía que la única manera posible de propiciar el acceso al trono del Señor era a través de su ofrenda, de una vida perfecta del Cordero Pascual. En él se cumpliría. Él sería el precio final a pagar. Las personas lloraban y Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Y hasta el día de hoy esa es una verdad. ¿Cuántas familias sin el Señor? ¿Cuántos de nuestros familiares sin conocer al Señor? Porque el día vendrá y cuando ese momento acontezca, no habrá otra oportunidad. Jesús enfocó su rostro hacia el Calvario. Él conocía que la única manera era estar en esa cruz. Y ese es donde, para mí en lo personal, ese amor me impacta. Porque Él cargó lo que yo debería pagar. Sin importar cuánto de mi pasado, Él lo abrazó. Hizo suya mi deuda. Hizo posible que todo mi presente y pasado se convirtiera en su deuda. Y Él lo hizo por amor a mí.
es decir, por amor a ti. Él no miró que el sufrimiento se estaba convirtiendo en el desgaste, haciéndolo más vulnerable. Él puso sus ojos en el final, donde sabría que la victoria vendría. Y finalmente fue llevado al Gólgota, al lugar donde habría una cruz. Pero qué impactante, que ahí en la cruz también Jesús tocó a otro y fue alcanzado. Siempre el Señor extenderá su amor para salvar a todo aquel que se arrepienta y camine con Él. Y en la cruz, colgado, por 3 horas hubo tinieblas. Esas tinieblas representaban el distanciamiento del Padre de Él. Era el reflejo de lo que acontecía en los cielos, era lo que estaba aconteciendo sobre la faz de la tierra. Por eso Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque el amor que Él compartió con el Padre antes de la eternidad o en la eternidad y antes de la creación, Él ese amor lo vivía, lo compartía. Pero ahora empezó a experimentar la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso el libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Dios trató el pecado que Él tomó de nosotros y lo hizo suyo, y el Padre entonces cerró los ojos, y el amor que tenía en su justicia necesitaba cargar todo el peso de la ira divina. Y Jesús soportó esa oleada inmensa de dolor de lo alto hacia Él, porque Dios trató el pecado en la vida de Jesús. No podremos imaginarnos jamás el peso enorme que Jesús tomó y experimentó como resultado de la ira de Dios en su propio cuerpo. Lo que tú y yo merecíamos, Él lo absorbió. Lo que tú y yo necesitábamos pagar, Él lo pagó. Lo que tú y yo íbamos a llorar, Él lloró por nosotros. Lo que tú y yo estábamos por enfrentar, Él lo enfrentó. Lo que tú y yo estábamos ya destinados a un destino eterno crítico, Jesús se colocó para cambiar nuestro destino eterno. Qué tremendo. 3 horas de oscuridad. El Padre cerró los ojos, cambió su mirada. Los cielos que antes estaban a la expectativa cantando y gozándose, ahora guardaban un silencio inminente porque el Hijo de Dios estaba en quebranto. No por su culpa, sino por la mía, por la tuya. Él dio su vida porque tú y yo somos la razón de la encarnación. Él sabía exactamente hacia dónde debía caminar. Y cuando todo estaba por concluir, Jesús tenía, fíjate bien, Jesús tenía el control de su mente. Él no tenía alucinaciones, Él no tenía ningún conflicto de pérdida de tiempo y espacio. Él aún en el dolor, en la agonía, su cuerpo tenía sed. Pero Él mantenía el control total de los acontecimientos. Por eso dice, y sabiendo que todo estaba concluido. ¿Qué tenía eso que ver? Todas las exigencias de la ley, toda la legalidad debería estar cumplida. Y ya todo estaba debidamente cumplido. Toda la exigencia del Mesías ya estaba todo completado y en su lugar. En otras palabras, la historia de la redención estaba ya consumada. Ya no había nada que agregar. Ya todo estaba listo para entregar su vida. Y aquí es donde está el punto focal. Nadie quitó la vida de Jesús. Él entregó su espíritu. Es decir, por voluntad vino, por voluntad dio su vida y por voluntad volvería a tomarla. Qué importante que Él dijo,
consumado es. Y esa palabra, una palabra comercial, la deuda está pagada. Todo está cancelado. No hay nada que agregar. Todo está finiquitado. Y cuando hablamos de todo, excluye nuestras obras, excluye nuestras acciones. En Él se cumplió la ley y Él lo hizo una sola vez y para siempre. Su muerte en la cruz del Calvario selló entonces el camino de la eternidad para tiempos con Dios. Él abrió la puerta para que tú y yo tengamos hoy esos momentos con el Señor. El precio es demasiado alto. La vida del Hijo de Dios. El justo por los injustos. El santo por los pecadores. El libertador por los esclavos. Él cambió su trono por venir a buscar y a salvar a cada uno de nosotros. La cruz no solo se convirtió en dolor, en vergüenza, en agonía. No solo la cruz se convirtió en el momento trágico, pero a la vez se convirtió en el momento en que los mismos cielos tendrían gozo porque el fruto del trabajo de Jesús daría el fruto y el resultado esperado. Colosenses 2:15 dice que la cruz ahí también se convirtió en el escenario donde su victoria eterna estaba públicamente manifiesta. Públicamente, es decir, la cruz se convirtió en el medio de alcanzar la victoria sobre todos sus adversarios y estaría también entrando al momento donde en la arena de la condición más terrible, la muerte, que ahí enfrentaría al último adversario, pero ¿lo conquistaría? Eso lo sabemos. Hoy solo podemos mirar y decir gracias Dios, porque hubo quien pagó por mis faltas. Hubo quien me sustituyó. No hay más grande amor que alguien que ponga su vida. La Biblia dice por sus amigos, pero tú y yo no éramos sus amigos. Éramos sus enemigos y Él dio su vida por nosotros. Nos acomodamos que la vida por sus amigos, no. Jesús está hablando en su persona, que no hay mayor amor dar su vida por el círculo de amigos que tenía ahí de sus discípulos. Pero Jesús dio su vida por los que no le amábamos, por los que no le buscamos, por quienes éramos rebeldes, por quienes estábamos lejos del Señor, ajenos a sus promesas. Pero Él, no obstante, por encima de todas esas condiciones, por amor decidió venir y salvar a Rolando López de todas sus tribulaciones. Así que hoy tú y yo podemos decir, gracias Señor, porque nada tengo que agregar. Por gracia salvo soy, y por su vida hoy tengo vida. Por su libertad hoy tengo libertad. ¿Quieres ponerte de pie? Y vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias. Tetelestai, esa es la palabra que Jesús declaró. Consumado es. Ya no hay nada que tú y yo podamos agregar. La deuda está pagada. Lo que sí necesitamos es caminar en santidad, caminar en fidelidad y caminar para agradarle en cada área de nuestra vida. Y poderle decir, Señor, muchas gracias, porque tu amor es más grande de lo que pude pensar o imaginar. Por amor, hoy salvación tengo. Cierra tus ojos, Padre. Agradecemos un amor inmerecido. Del cielo descendió para dar vida a este vil pecador, Señor. Gracias porque aún sin conocerte, aún sin buscarte, aún cuando vivía lejos, distante de tu voluntad, tú decidiste amarnos por encima de todo, Señor. Y tú conocías el único camino posible para lograrlo.
la vida de Jesús, tu amado Hijo. Gracias porque enfrentaste el Calvario. Caminaste sobre aquella avenida, la vía dolorosa, donde el dolor, el rechazo, los azotes se convirtieron en parte de ese momento, desgastándote. Pero tus ojos miraban hacia el futuro. Abrazaste la cruz porque era la única manera de traer libertad a los cautivos. Gracias porque pagaste el precio de mis pecados. Pagaste el precio de mi libertad. Me libraste de la tiranía, de la esclavitud del mal. Y hoy, Señor, solo puedo decirte, te amo, mi Dios. Y quiero vivir por ti y para ti, Señor. Y una vez más, abrirte las puertas de mi ser para que seas tú, mi Dios, quien viva y propicie que esta envoltura física se convierta en un vaso útil para tu servicio, Señor. Padre, muchas gracias por todo lo que nos has permitido conocer y entender, que en la cruz del Calvario el precio de nuestra deuda fue pagada. Y hoy tenemos libertad. Y esa libertad la postramos a tus pies para decir, tuyos somos, de hoy y por la eternidad. Muchas gracias, Señor, porque la victoria es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Demos aplauso al Señor. Amén. Bendiciones. Nos vemos el domingo, si Dios permite.